Bien, bueno, los saludamos y les damos la bienvenida. Aquí comenzamos la grabación, este nuevo encuentro, y hacemos un pequeño repaso de qué estuvimos viendo la semana pasada en el primer libro de Reyes. Esta semana ya estamos en el segundo libro de Reyes, y recuerden que tanto el primero como el segundo en realidad es un solo libro, y tal vez para una mejor comprensión, un mejor estudio, es que se separa en dos, pero todo compete a un solo libro de Reyes. El lunes pasado estuvimos viendo, entre otras cosas, la vida del profeta Elías. Acá estoy buscando justamente uno de los momentos más recordados en la vida del profeta Elías. Lo tenemos en el capítulo 18 del primer libro de Reyes, cuando se confronta con los profetas de Baal. Y luego de esa gran victoria que obtiene, donde todo el pueblo declara Jehová es Dios. Justamente Elías significa Jehová es Dios. Cuando el pueblo declara Jehová es Dios, entonces viene una persecución sobre él, y viene un momento bastante oscuro para el profeta Elías. Él huye de esa acechanza que Jezabel se levanta contra él, porque había jurado ella que lo iba a matar. Así que, huyendo, él llega al monte Horeb. El monte Horeb, que sabemos que es el monte Sinaí. Allí huye, aquel mismo monte donde Moisés recibió las tablas, y en ese lugar Dios le habla. ¿Sí? Esto lo estuvimos leyendo. Allí usted lo puede buscar en capítulo 19 de Lucas, cuando aparece, si es en un viento. eh, Estoy en el versículo 11: por medio de un terremoto, por medio de un fuego, pero Dios no estaba allí. Y entonces en el versículo 12 del capítulo 19 dice que Dios se da a conocer en un silbo apacible. Y desde ese lugar entonces le da una orden al profeta Elías, la cual esa orden la podemos leer en el versículo 15 del capítulo 19. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. ¿Sí? Hay tres cosas que tiene que hacer Elías. Punto uno: ungir a Hazael por rey de Siria. Punto dos: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. Y tercer mandato era: a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces, esas tres cosas que tenía que hacer Elías son las que vamos a tratar hoy. Entonces ahí yo le doy el paso ahora, le doy la posta a que Aldo pueda continuar cómo se desarrolla el cumplimiento de esto, que es justamente lo que leemos en el segundo libro de Reyes. Así que, Aldo, somos todos oídos. Bueno, buenas tardes. Señor nos bendiga. Eh, Así como decía el profe Pablo, hay libros en la Biblia, ¿no? Está el Pentateuco, después viene los libros históricos. Estaría bueno por ahí que recuerden, ¿no? Cuáles son los libros históricos y cuántos son, que hagan un repaso. Eso es bueno también saberlo de memoria, porque después cuando uno busca en la Biblia, ¿no? Tiene algún pasaje, entonces de pronto lo ubica pronto. Entonces es bueno saber todos los libros del Antiguo Testamento y de los Evangelios y demás del Nuevo Testamento. Así que bueno, eso estaría lindo como para recordarlo y bueno, podríamos poner una fecha como para hacer un examen de a ver qué memoria hay que... Bueno, comenzamos, así como decía, ¿no? El profe Pablo, hay tres personajes en los cuales, o personas, o que son importantes, ¿no? Que influyeron en la historia de Israel y de Judá. O sea, recordemos que ya estaba dividido el reino del sur y el reino del norte. Así es que, bueno, acá se pone, digamos, en evidencia, ¿no? Eh, cómo cada uno se comportaba. Así que bueno, el primero de los personajes que vamos a tocar se llama Hazael.
Hazael iba a ser el rey de Siria en ese momento, todavía no era nadie, ¿no? Hasta que Dios lo va a ungir. También tengamos en cuenta que por ahí se dice tenías que ungirlo y no hubo una unción con aceite en los tres casos. El único que fue ungido con aceite fue Jehú, que después lo vamos a ver cómo fue el tema. En cambio, Hazael, él fue ungido a través de la palabra que le dio Eliseo. Y Eliseo fue ungido a través del manto de Elías. O sea, uno por ahí siempre se toma que una redoma nos puede ser volcada y somos ungidos. Está bien, eso es válido. Pero la palabra, o sea, lo que define la unción es la autoridad que Dios nos da. En este caso, a Hazael le dio autoridad, lo puso como presidente, digamos, en ese tiempo eran reyes, como presidente de Siria. Y así también tenemos que tener en cuenta que Dios pone a los presidentes y saca a los presidentes. O sea, el presidente que hoy tenemos en Argentina es porque el Señor lo puso. Los gobernantes que Dios pone es porque Dios lo pone, porque Dios lo quiere. No hay ningún solo hombre en la tierra que pueda gobernar o tener su propia decisión si Dios no lo acepta. Y eso nos trae una tranquilidad a nosotros, de las dos partes, ¿no? Por ahí, qué sé yo, nos toca un presidente no tan bueno, pero bueno, lo puso Dios. Y así tenemos que bendecirlo, porque lo puso Dios. No quiere decir que venga un profeta y lo unja como presidente, sino que Dios lo autoriza, ¿no? A través de la autoridad que tiene de soberanía. Y después Eliseo tomó el manto de Elías, o sea, él fue autorizado, o sea, ungido a través del manto. Y el que fue sí ungido, que después también vamos a ver la historia que está, o sea, es risueña, pero es así, cuando lo ungieron a Jehú. Así que bueno, eso también quería, ¿no? Poner que no solamente es a través de aceite, sino a la autoridad que Dios da, porque eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Hazael quiere decir Dios ve, o Dios ha visto, o Dios revela. Entonces después, ahora vamos a ver, ¿no? ¿Qué tiene que ver el nombre? O sea, ¿qué tienen que ver los nombres? Los nombres son importantes. Hazael, eso está en Segunda de Reyes, se cumple, ¿no? La palabra que fue ungido en Segunda de Reyes, del capítulo 8, el versículo 11 al 15. Eso sí, ¿me lo podés leer, Marta? Capítulo 8, 11 al 15. Dice así. Luego Eliseo se quedó mirándolo fijamente hasta que Hazael se sintió incómodo. Entonces el hombre de Dios se echó a llorar. ¿Por qué lloras, mi señor?, le pregunta Hazael. Porque yo sé bien que vas a causarles mucho daño a los israelitas, respondió. Vas a incendiar sus fortalezas y matar a sus jóvenes a filo de espada. Despedazarás a los niños y les abrirá el vientre a las mujeres embarazadas. Hazael exclamó, ¿qué es este servidor de usted sino un pobre perro? ¿Cómo es posible que haga tal cosa? Entonces Eliseo le declaró, el Señor me ha revelado lo que vas a hacer, rey de Siria. Israel se despidió de Eliseo y regresó para presentarse ante su rey. Cuando Ben-Hadad le preguntó, ¿qué le había dicho Eliseo? Hazael le respondió, me dijo que usted sobrevivirá a su enfermedad. Pero al día siguiente tomó una colcha y empapándola en agua, le tapó la cara al rey hasta asfixiarlo. Así fue como Hazael usurpó el trono. Así es. Bueno, ahí yo quiero que ahí, Pablo, cuando estabas poniendo la palabra, había una parte que dice, Dios me reveló. O sea, se cumple, ¿no? Dice, Dios me reveló. El Señor me ha revelado. Y Hazael quiere, Dios revela, o sea, quiere decir su palabra. O sea, ¿cómo no? La palabra también es parte de lo que nosotros vamos a hacer o lo que nosotros somos. Como nuestra palabra, nuestro nombre es profético, ¿no? Entonces dice, el rey Ben-Hadad lo envió al profeta Eliseo, supo que había ido a Damasco
y lo envió a consultar acerca de una enfermedad. El rey Ben-Hadad de Siria estaba enfermo. Entonces le llevó 40 camellos con las mejores de Damasco. El rey consideraba a Eliseo como un padre, dice la palabra, ¿no? Le dijo que se recuperará de esta enfermedad. Dios le reveló que de todos modos moriría. Eso es lo que Dios le estaba revelando, ¿no? Y entonces Eliseo miró fijo a Hazael y se echó a llorar. Hazael le preguntó por qué llora. Entonces ahí viene la palabra, ¿no? Que llora por lo que le iba a hacer al pueblo de Israel y porque Dios lo iba a levantar como rey de Siria. Y se cumplió lo que le había dicho a Elías. A Elías le dijo que iba a ungir, pero no fue tampoco Elías el que ungió, sino que cuando uno recibe una palabra profética no quiere decir que por ahí se vaya a cumplir en nosotros, se puede cumplir o en un discípulo o en las generaciones venideras. Entonces, por eso la palabra profética es tan importante, poderla recibir, tomarla, porque eso tiene cumplimiento, si no es en este tiempo, en el tiempo que viene. El Señor me ha revelado, decía, ¿no? Que serás rey de Siria. Vamos a contar un poco la historia, ¿no? De lo que hizo este rey. Por medio de este rey, él era un guerrero, no era descendiente, o sea, tampoco tenía que, era el descendiente, ¿no? De la corona. Pero era así, era guerrero, era un guerrero fuerte, un guerrero temeroso, ¿no? Un guerrero. Por medio de este guerrero, Dios castigaría a Israel. O sea, la justicia de Dios, por ahí nosotros hablamos con Marta y por ahí, o sea, parece, digamos, que no es así, ¿no? Que Dios levante a alguien para castigar a alguien. Y en esto lo dice la palabra. Nosotros a veces los juicios de Dios no los vamos a entender, pero qué bueno el juicio de Dios, ¿no? Porque envió en este caso a este rey para dar castigo. Pero ¿por qué fue el castigo? Lo que hablábamos el otro día, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el rey? Acordémonos, como decía el profe Pablo, el pecado de Jeroboam. El pecado de Jeroboam fue levantar los dos becerros, ¿no? Uno en Dan y el otro en Betel. Se levantó para... Eso hacía de que de una forma se le robara la adoración a Dios, que la gente no pudiera ir a adorarle a Jerusalén, sino que iba cada uno a su lugar más cercano y iba a adorar esos becerros, ¿no? Ese era el pecado de Israel. No es que Dios sea, ¿no?, castigador, sino que simplemente ellos nunca dejaron. Y después también más adelante vamos a ver cómo fueron cayendo cada uno. Nunca dejaron de adorar esos dioses, de adorar esos becerros. Siguieron, más allá que Jezabel fue destronada de todo ellos, siguieron con ese pecado, el pecado de Jeroboam. Fue el más poderoso monarca de Siria. No se conoce otro más poderoso que Hazael. Peleó contra Joram, ¿no?, el rey de Israel. Fue en 852 al 841 a.C., con el rey Ocosías de Judá. Ese es en el 841 a.C. Siendo Jehú rey de Israel, también peleó contra Jehú. En el 841 al 814, que tomó las ciudades de Galaad, Basán, y de eso estaban las tribus de Gad, de Rubén y Manasés. Ahí tomó toda esa región, mientras reinaba Jehú. O sea, iba tomando, iba invadiendo, ¿no? Todo el pueblo, la parte que le correspondía a Israel. Eso lo podemos ver en Segunda de Reyes 10, de capítulo 32 al 33. Eso está descrito ahí, está muy bien. Sí, si lo querés leer. Sí, mejor. Sí, ya que lo dejamos. 32 y 33. Sí, acá está. Dice, porque aquel tiempo el Señor comenzó a reducir el territorio israelita. Hazael atacó el país por todas las fronteras. Desde el Jordán hacia el este,
toda la región de Galaad, ocupada por las tribus de Gad, Rubén y Manasés, y desde la ciudad de Aroer, junto al arroyo de Armón, hasta las regiones de Galaad y Basán. Así es. Toda esa región, que es una vasta región. Viendo los mapitas. Sí, Ahí está. ahí está. Digamos que está Manasés en la parte oriental, después está Gad y... Manasés. Ahí está. Sí. Ajá. Bueno, ese mapa está muy bueno porque nos muestra, ¿no? Todas las regiones que había tomado. También peleó con Joacás, hijo de Jehú. Después que murió Jehú, siguió Joacás y también peleó con él. Esto lo vemos en el año 814 al 798 antes de Cristo. También el rey Joás, hijo de Cosías, de Judá, en el año 835 al año 796 antes de Cristo. Ocosías, entregó los tesoros del templo y del palacio real. Eso está también en Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 18 y 19. Ese fue uno de los pecados, ¿no? Por lo cual también Ocosías perdió su vida. Dice así: por eso Joás, rey de Judá, recogió todos los objetos que había consagrado sus antepasados, Josafat, Jorán y Ocasías, reyes de Judá, junto con el que él mismo había consagrado, más todo el oro que pudo encontrar entre los tesoros del templo del Señor y en el palacio real. Todo esto se lo envió Hazael, rey de Siria, el cual se retiró de Israel. Por miedo, ¿no?, a la invasión, le entregó todo, a todos estos tesoros que tanto David y Salomón habían obtenido, ¿no?, por la riqueza que Dios le había dado. Y bueno, a Hazael lo sucede su hijo, Ben-Hadad II. Después tenemos el rey Jodás de Israel, en el tiempo de Ben-Hadad. El rey Jodás de Israel lo derrotó, el rey Joás de Israel, a Hazael, lo derrotó 3 veces. No sé si alguien por ahí se acuerda, ¿no?, la historia de cuando Eliseo, eso está en Segunda de Reyes 13, del 22 al 25, cuando Eliseo estaba por morir y le va a consultar a Eliseo Joás, y Eliseo le dice que tome un arco y flechas, y le dirige la mano, ¿no?, y le dice, bueno, golpea las flechas en el piso. Y Joás, ¿qué hizo? Golpeó 3 veces. Entonces Eliseo como que se le enojó, le dijo, si hubieras golpeado más, 5, 6, digamos, el pueblo de Siria hubiera desaparecido de la existencia. Pero bueno, como Joás solamente golpeó 3 veces. Está en Segunda de Reyes 13, 22 al 25. Entonces está, ¿no?, que derrotó 3 veces, recuperando las ciudades de Israel. Ahí el rey Joás pudo recuperar las ciudades de Israel. Exactamente, de modo que pudo recuperar las ciudades de Israel. Este es uno de los malos, digamos. Empezamos por el malo, por el no tan malo, y después vamos a ir al bueno, el que nos gusta a nosotros, ¿no? Como casa profética siempre lo estamos. De ahí vamos a pasar al otro que tenía que ungir Elías, pero que en este caso fue en la época también de Eliseo. Por eso decíamos, la palabra profética se cumple, ¿no? Pasamos al rey Jehú. La palabra Jehú dice, el Señor es Él. El Señor es Él. O sea, Él es el Señor es Él. Dice, su dinastía fue la más extensa. Duró 90 años. Desde que comenzó y siguió, ¿no? Siguió con Jehú. Después lo siguió su hijo Joás, Jeroboam II y Zacarías. O sea, esta dinastía duró desde el 841
antes de Cristo al 743 antes de Cristo. O sea, de todas las dinastías de Israel, fue la que más tiempo perduró en el reinado. 90 años, que no es poco, ¿no? A mí, bueno, como decíamos, fue bastante risueño el tema, ¿no? Como en este caso Jehú fue ungido, él sí fue ungido. Hay una historia, ¿no? Que se cuenta en Segunda de Reyes, 9 del 1 al 13. También tenemos tiempo, así que lo podríamos. Segunda Reyes 9 9. del 1 al 13. Dice así: un día el profeta Eliseo llamó a un miembro de la comunidad de los profetas. Arréglate la ropa para viajar, le ordenó. Toma este frasco de aceite y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues, busca a Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi. Ve a donde esté, apártalo de sus compañeros y llévalo a un cuarto. Toma entonces el frasco, derrama el aceite sobre su cabeza y declárale: así dice el Señor, ahora te unjo como rey de Israel. Luego abres la puerta y huye. No te detengas. Acto segundo, el joven profeta se fue a Ramot de Galaad. Cuando llegó, encontró reunidos a los capitanes del ejército y les dijo: tengo un mensaje para el capitán. ¿Para cuál de todos nosotros?, preguntó Jehú. Para usted, mi capitán, respondió. Jehú se levantó y entró en la casa. Entonces el profeta lo ungió con aceite y declaró: así dice el Señor Dios de Israel, ahora te unjo como rey sobre mi pueblo Israel. Destruirás a la familia de Acab, tu señor, y así me vengaré de la sangre de mis siervos los profetas. Castigado Jezabel, vengaré la sangre de todos mis siervos. Toda la familia Acab perecerá, pues de sus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Haré con ellos lo mismo que hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Basá, hijo de Ahías. En cuanto a Jezabel, los perros se la comerán en el campo de Jezreel y nadie le dará sepultura. Acto segundo. ¿Sigo? Acto seguido, sí. Acto seguido, perdón. El profeta abrió las puertas y huyó. Cuando Jehú salió por volver a reunirse con los capitanes, uno de ellos le preguntó: ¿todo bien? ¿Qué quería ese loco? Ustedes ya lo conocen, respondió, y saben cómo habla. Pamplinas, replicaron. Dinos la verdad. Jehú admitió: esto es lo que me declaró palabra por palabra. Así dice el Señor, ahora te unjo como rey de Israel. Dicho esto, todos se apresuraron a tender sus mantos sobre los escalones a los pies de Jehú. Luego tocaron las trompetas y gritaron: ¡viva el rey Jehú! Así es. O sea, a mí me resulta risueño, ¿no? Porque Eliseo lo envió y sabían por ahí el carácter que quizás tenía Jehú. Así es que le dijo, bueno, llévalo aparte, ponerle el aceite, la redoma, ¿no? En la cabeza, y una vez que haga eso, declararle la palabra y salí corriendo. Entonces, eso es lo risueño, ¿no? Pero bueno, está lindo porque puede ser que no nos toque a nosotros hacer algo así. Tiene que salir. Eh, No, dice, porque muchos quieren ser profetas, ¿no? Muchos quieren ser profetas, pero bueno, no es tan fácil. Como decíamos, hubo un profeta que se hizo también golpear la cara como para demostrarle, ¿no? Qué es lo que tenía que decir. Sí, Pablo. una cosita ahí, no sé si lo ibas a Sí. decir, pero cuando uno lo lee, que dice: Mm, un día el profeta Eliseo llamó a un miembro de la así es. comunidad de los profetas. Así En la es. otra versión aparece compañía de los profetas. Estos Sí, Así es. son grupos. ¿Ibas a hablar sobre esto o no? ¿Ibas a hablar algo sobre este tema? No. Sí, iba a hablar un poco sobre las, las, eh, las compañías, ¿no? De los Ah, profetas, bien, 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 bien. Ah, comenzó, eh, cómo adelante. comenzó Elías, ¿no? A hacer compañías y después lo que hizo Eliseo. Perfecto.
Entonces, con las compañías. vamos siguiendo. Adelante. Así es. Bien. Bueno, entonces Eliseo envía a un profeta de la comunidad, como decía el profe Pablo. Eh, este era el 10º rey de Israel. Su misión fue eliminar la descendencia de Acab y también de Ocosías, rey de Judá. Recordemos que Acab fue rey de Israel y Ocosías, rey de Judá. O sea, Acab, sabemos, ¿no?, que tuvieron los santuarios a Baal y a Cera a través de Jezabel, ¿no? Y después Ocosías, que entregó todos los tesoros. O sea, entonces, ahí esas familias tenían que ser eliminadas porque no hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios, ¿no? Por eso por ahí a veces Dios nos da cosas y tenemos que procurar hacer lo bueno, no usar lo que Dios nos da para hacer lo malo, ¿no? Porque también el otro día, en todo esto de los profetas de Baal que estamos hablando, ¿no? A veces nuestra boca se convierte en profetas de Baal, ¿no? O sea, no somos, ¿no? Pero por ahí como, qué sé yo, declaramos cosas en contra de lo que Dios está haciendo. Como decía por ahí la pastora, a mí los chistes por ahí me gustan y no me gustan, porque uno va declarando con su boca y se convierte, ¿no?, en cosas que no son buenas. Entonces, nosotros somos profetas de Dios, eso tenemos que, porque tenemos la palabra, que es la profecía. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, que nuestra palabra es profecía de Dios, continuamente, profecía de Dios, profecía de Dios. Y bueno, a veces nos equivocaremos, pero tenemos que pedir perdón porque eso a Dios no le agrada. Bueno, entonces ahí tenía que eliminarlo. Eso también está en Segunda de Reyes 9, 14. Leemos 9, 14, Sí. ya me parece que lo leímos, ¿no? Pero bueno. Sí, ya lo leí. Sí. Después de esto viene la muerte de Jezabel. Esto también está en Segunda de Reyes 9, del 30 al 37. ¿Cómo? Segunda Reyes 9. Sí. De 30. 30 al 37. Sí, dice así. Muerte de Jezabel. Cuando Jezabel se enteró de que Jehú estaba regresando a Jezreel, se sombreó los ojos, se arregló el cabello y se asomó a la ventana. Al entrar Jehú por la puerta de la ciudad, ella le preguntó: ¿Cómo estás, Zimri, asesino de tu señor? Levantando la vista hacia la ventana, Jehú gritó: ¿Quién está de mi parte? ¿Quién? Entonces se asomaron 2 o 3 oficiales, que en el otro dice eunucos. eunucos. Y Jehú les ordenó: arrójenla de allí. Así lo hicieron, y su sangre salpicó la pared y a los caballos que la pisotearon. Luego Jehú se sentó a comer y a beber y dio esta orden: ocúpense de esta maldita mujer, denle en sepultura, pues era hija de un rey. Pero cuando fueron a enterrarla, no encontraron más que el cráneo, los pies y las manos. Y así que volvieron para informarle a Jehú. Y este comentó: se ha cumplido la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo Elías, el tisbita, que dijo: en el campo de Jezreel, los perros se comerán a Jezabel. De hecho, el cadáver de Jezabel será como estiércol en el campo de Jezreel, y nadie podrá identificarla ni decir: esta es Jezabel. Así es. Esta era Jezabel. Es como decía también el profe Pablo, uno dice Jezabel porque hoy lo conocemos como el espíritu de Jezabel. Vaya a saber Dios, ¿no?, el nombre que le ha puesto originalmente, no lo sabemos, y que estaría bueno preguntarle, ¿no? Porque esto tiene que ver también mucho con lo que es el encantamiento. Es por eso que dice que 3 oficiales, dice en la nueva versión internacional, y en Reina Valera 60 dice eunucos. Entonces, ¿qué tiene que ver, no?, los eunucos con todo esto? Entonces, cuando entró, el rey Jehú preguntó quién estaba con él. Y estaban estos 3 eunucos, que como eunucos, Jezabel no los podía encantar.
eran, digamos, que nosotros por ahí a veces también necesitamos algo de esto, como para que no, cuando estamos en algún lugar, ¿no? No seamos encantados por las cosas que Jezabel está haciendo, porque Jezabel tiene, digamos, Jezabel, como decimos, vamos a entender que es un espíritu, ¿no? Los espíritus no son ni hombres, o sea, no son ni masculinos ni femeninos, o sea, no tienen sexo. Entonces por ahí hay personas que están influenciadas por este espíritu y bueno, son en este caso los afeminados, los homosexuales, en el caso de los hombres, bueno, la prostitución, en el caso de las mujeres, todo lo que es el lesbianismo, esto, ideologías de género, está todo, ¿no? Relacionado con este espíritu. Por eso, en este caso, los eunucos era alguien que ella no podía conquistar así sexualmente. Bueno, ellos se encargaron de empujarla. Y bueno, y como hablamos también el otro día, uno para tener autoridad, digamos, es rey con rey, profeta con profeta, ¿no? No podemos querer hacer cosas por ahí a veces nosotros, siendo por ahí nuevos nacidos o gente recién nacida, querer confrontar. Lo primero que tenemos que entender son las autoridades espirituales. En este caso, el profeta la confronta, ¿no? Se manifiesta, y cuando se manifiesta, es el apóstol en nuestra casa, que es apostólica, el que tiene la autoridad para destronar a esta, ¿no? A esta, digamos, esta mujer, esta profetisa de Baal. ¿Pero por qué? Porque ella venía de ser hija de rey, ¿no? Era de Siria, de Sidón, perdón. Entonces, también entendió, ¿no? Jehú, que era hija de rey, y la mandó a sepultar. Por eso nosotros, en nuestra casa por ahí también se confronta muy seguido lo que es el espíritu de Jezabel, porque tuvimos una historia cuando tuvimos la oportunidad de viajar hacia Italia, ¿no? Y estuvimos participando de una congregación. O sea, esto lo hacemos como no sé si testimonio, pero bueno, entendemos cómo opera, ¿no? El espíritu de Jezabel, porque en esa congregación, más allá que estuvimos casi 3 meses, eh, ellos no creían ni en los profetas ni en los apóstoles. Entonces nos tocó vivir en una familia de ecuatorianos que nos cobraban un alquiler, pero estuvimos compartiendo mucho tiempo con ellos. No hubo caso, o sea, y nosotros como, digamos, tampoco queríamos ir a destruir una familia porque se notaba ¿no? Más allá que uno también tiene, no es un juzgar, sino que queríamos, digamos, no confrontar el espíritu porque se estaba manifestando muy, muy fiero, muy feo. Así que tuvimos la experiencia, ¿no? De ese espíritu. Eh, Porque si nosotros lo hubiéramos enfrentado, seguramente, porque su esposo también era parecido acá, entonces había una cosa ahí que no pudimos confrontarla, no porque hayamos tenido el miedo, sino, decía, bueno, nosotros, si nos hubiéramos quedado, sí, pero como nos teníamos que venir de nuevo a Argentina, dijimos, capaz, ¿no? Quedan ellos, se separan y demás, y bueno, no, esa no era nuestra intención. Nuestra intención es ir con la palabra y le demostramos a través de la palabra qué es lo que Dios realmente está haciendo en este tiempo con los profetas y los apóstoles. Así que bueno, eso quedó, ¿no? Eso fue una experiencia y lo pudimos vivir en carne propia. Eh, bueno, él dice que Jezabel, seguro del rey, dice, ¿cómo está Simri, asesino de tu señor? O sea, como que lo menospreció a Jehú. Entonces esto provocó, ¿no? Que levantó la vista y estaba Jezabel en la ventana queriéndolo cautivar, ¿no? ¿Quién está de mi parte? Ahí con los 3 eunucos la arrojaron de allí, luego ordenó enterrarla porque era hija de rey, ¿no? Pero solo encontraron el cráneo, los pies y las manos. Dice que las manos es las palmas de la mano, ¿no? Eso es lo que pudieron encontrar. Entonces Elías, ¿no? Dijo mucho tiempo antes, en el campo de Jezreel los perros se comerán a Jezabel. Y está en la palabra, ¿no?
cómo la palabra de un profeta se cumple, ¿no? Bueno, entonces Jehú dice que elimina a los adoradores de Baal. Eso también está en Segunda de Reyes, en el capítulo 10, del versículo 18 al 36. Es un poquito largo, entonces también, ¿no? Lo voy a parafrasear un poco. Dice, yo seré devoto de Baal, mucho más que acá. Y dice, congréguense todos en un lugar, el que no se congregue va a ser muerto. Entonces, cuando los profetas de Baal, que ya se estaban, digamos, nuevamente se estaban como multiplicando, ¿no? Dice que los profetas de Baal se juntaron para ofrecer holocausto. Dice, el rey le dijo, asegúrense que no hayan siervos del Señor dentro de toda esa gente. Entonces como que revisaron, ¿no? Y sigue de 18 al 36. Eh, revisaron que no había ningún siervo de Dios, del Señor, y había puesto una guardia de 80 soldados, Jehú, y bueno, mandó a matar a todos los que habían entrado en ese lugar, los mandó a matar a todos los que adoraban a que los profetas y todos los demás, los asesinaron a todos, una vez que terminaron el holocausto, ¿no? Que le ofrecieron, y derribando todo, dice que rompió todo, derribó una piedra que había, todo. ¿Y qué hicieron de ese lugar? De ese lugar, del santuario que ellos tenían, lo convirtieron en sanitarios. O sea, en muladar, dice la palabra, ¿no? Ahí dice el muladar, justamente ahí. Dice, lo convirtieron en un muladar. Así ha quedado hasta el día de hoy. O sea, es un sanitario. Hicieron baños. Hicieron baños en el lugar con todo. Así que bueno, eso también me dio... no. También hizo decapitar los 70 hijos de Acab. También decapitó a 42 hombres parientes de Ocosías de Judá. Ahí ya también ¿no? La maldición de Ocosías también se cumplió, que había entregado los tesoros. Esos fueron degollados en la cisterna de Betequet. Eso más o menos sería la historia, ¿no? de estos dos personajes. Y ahora nos queda 15 minutos más o menos para hablar de alguien bueno, de alguien que nos ayudó y nos va a seguir ayudando. En este caso vamos a hablar de Eliseo. Eso me gusta porque está bueno. ¿Dónde está Eliseo? En Segunda de Reyes, 2 al 1. ¿2? Sí. O sea, no fuimos cronológicamente, pero para hablar, ¿no? de los distintos personajes. Esta es toda la historia. Dice que, bueno, ahí ya fue la historia, ¿no? Dice, Eliseo fue el sucesor de Elías y continuó la labor, ¿no? De este intrépido profeta, que era Elías. Dice que lo sirvió 8 años. Sabemos, ¿no? Cómo fue llamado, que él estaba en una junta, o sea, habían 12 juntas de bueyes y Eliseo está en la última, y Elías le tiró el manto. Bueno, eso también tenemos que entender, que cuando Elías puso el manto ya lo estaba ungiendo. Eso es una forma de unción, una forma de autoridad. Y él entendió, entonces mató la junta de bueyes y lo ofreció, ¿no? como comida. Ahí tenemos también la historia, ¿no? Que Elías fue llevado al cielo. Ahí también hay una historia muy linda porque empezaron a ir por distintas estaciones, si se quiere. Pasaron por Judá, son 4 estaciones que proféticamente para nosotros también es importante, ¿no? Porque son estaciones en las cuales nosotros también debemos pasar, pero eso no es para en este caso, ¿no? Pero bueno, prestó servicio a Elías en su ministerio, y el ministerio de Eliseo duró 50 años. O sea, desde los 850 antes de Cristo al año 800 antes de Cristo. 50 años duró todo el servicio, ¿no? Que hizo.
durante 6 reyes de Israel y tenía 90 años cuando falleció. Él fue, dice que fue profeta, él fue pastor, fue maestro y consejero. Esas 4 características tuvo Eliseo. Dice, también la diferencia, ¿no? Entre Elías, dice que Elías, él profetizaba en el campo, o sea, él vivía y profetizaba, ¿no? Como conocemos al Juan el Bautista. Él también estaba en el campo, se vivía comía cosas del campo. Y Eliseo, él estaba en la ciudad, a él le gustaba estar en la ciudad. Elías en el campo y a él le gustaba en la ciudad. Los milagros de Elías fueron destructivos, o sea, Elías normalmente era para destruir, mientras que los de Eliseo fueron obras de misericordia, ¿no? Eliseo nos hace acordar a nuestro Salvador, a Jesucristo. O sea, fueron más obras de misericordia que como las que hizo, no las que hizo Elías. Bueno, Elías dice que preparó profetas. Ahí es lo que el profe Pablo quería, ¿no? Recalcar. Ya lo había hecho el profeta Samuel, ya habían compañías de profetas, y Elías continuó con las compañías de profetas y estableció escuelas. O sea, él tenía escuelas en distintas regiones para capacitar, que eso es lo que somos nosotros, ¿no? En nuestra casa. Nosotros somos una compañía de profetas, o sea, estamos siendo capacitados para ir a la guerra, no estamos capacitados, siendo capacitados para quedarnos sentados, no, estamos siendo capacitados para ir a la guerra, dice el Señor que nos está enviando directamente a la guerra. Dice, estableció escuelas. Eliseo continuó y amplió el movimiento en contra de Baal. O sea, a través de todos estos profetas, levantaba profetas para ir en contra de Baal. Y mientras más profetas había, más se podía confrontar. Dice que Elías se dirigió al Jordán, donde fue sepultado Moisés. Moisés en el lugar ese que fue sepultado, hacia ahí se dirigió Elías. Y él dice que abrió el Jordán con el manto, está en la historia, ¿no? Que tocó en su manto el río Jordán, y este se abrió. ¿Cómo hizo Moisés? ¿No? Se abrió el Mar Rojo. Eso es lo que hizo Elías, porque estaba, bueno, sepultado, ¿no? En señal de que, así como abrió el Mar Rojo, marcó la fe de Moisés. Eso fue lo que hizo. Y esto también está hoy para nosotros, o sea, nosotros podemos, esa fe de Moisés, que es la que nos mueve, ¿no? A veces nos predican después Moisés y a nosotros nos incentiva, ¿no? A esa fe. Eliseo le pidió a Elías la doble porción de primogénito, que es lo que antes, ¿no? de que sea tomado ese. Y no paró hasta conseguirlo. Solo Dios puede transferir el espíritu profético. Eso solo Dios lo puede hacer. Nosotros le podemos pedir a un profeta, pero solo Dios lo puede hacer. Yo podría decirle a un profeta, quiero tu manto. Sí, pero es Dios el que lo hace. Ahí vamos con la unción. O sea, cualquiera por ahí no puede, ¿no? Si bien honramos a los profetas, me puede tirar un manto, pero Dios es el que, no es el profeta en sí, ¿no? El que nos da la autoridad. Elías fue llevado en un torbellino. Eso fue llevado a Elías. Y Eliseo continuó solo. Esto, la figura de Elías a nosotros nos marca la figura del Señor Jesucristo. En este caso, el Salvador fue llevado en las nubes. O sea, marcaba, ¿no? Elías, fue llevado en un torbellino con carros de... En cambio, el Señor, con toda su personalidad y todo, fue llevado en las nubes con toda una paz. No hizo falta tanto. Y sus discípulos, bueno, que somos nosotros, ¿qué fue lo que recibimos cuando el Señor fue llevado en las nubes? La promesa de primogénitos, o sea, la doble porción, que hoy para nosotros es el Espíritu Santo. O sea, Eliseo recibió, ¿no? la doble porción, pero nosotros hoy, para la gloria de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Bueno, también
está dentro de esa historia, ¿no? Que Elías habló con Jesús sobre cómo sería su partida y la muerte de él en Jerusalén. Y este mensaje fue eterno, para que tengan la idea que cuáles son las similitudes, ¿no? Y bueno, acá ahora empezamos con los milagros de Elías. Comenzamos con el saneamiento de las aguas cercanas a Jericó. No sé si alguien se acuerda también, eso está en Segunda de Reyes 19:22, que es donde cuando le echó sal a las aguas amargas, ¿no? Cercanas a Jericó. Dice que, bueno, sí, está bien. También dice que maldice a los jóvenes que se burlan y son atacados por osos. O sea, no es que le decían calvo, calvo, ¿no? ¿Se acuerdan también cuando estos jóvenes empezaron a burlar de Eliseo? Entonces los maldice. No dice que lo iban a comer los osos, sino que la maldición trajo que los osos se los comieran, ¿no? Así que no maldigamos un profeta. O sea, no nos burlemos de los profetas. Y a ver si un profeta nos suelta una maldición. No, nunca. Siempre respetar, ¿no? Porque estos se hicieron los chistosos y no la pasaron muy bien. Cuando los reyes de Joram de Israel y Josafat de Judá se unieron para ir contra los moabitas, Eliseo estaba en el campamento del ejército, pidió oración, que es el tañir ¿no? El tañir para la adoración, y esto trajo palabra de Dios. O sea, por eso también para nosotros la adoración, cuando hay adoración, viene la palabra de Dios y es bien marcada. En este caso se juntaron, ¿no? Los dos reyes, el de Israel y el de Judá, para ir, ¿no? Contra el ejército de los enemigos. Y el Señor, ¿qué hizo? Le hizo abrir unas zanjas, ¿no? En el campo le hizo abrir unas zanjas y que iba a venir una lluvia. Dice que iba a venir una lluvia sin lluvia, iba a venir, se iban a llenar las zanjas de agua y ni viento. Al otro día cuando se levantaron, yo lo estoy parafraseando, ¿no? Los enemigos vieron que parecía el reflejo del sol, parecía sangre. Entonces ellos pensaron que se habían atacado entre ellos y cuando fueron, los atraparon, ¿no? Esa fue la forma en que Dios entregó el ejército enemigo en manos de estos reyes. Dice, también después viene el milagro del aceite de la viuda, ¿no? De un profeta, que le dijo que juntara vasijas. Con vasijas vacías no cesa el aceite. No dice cuánto aceite, pero esta mujer, ¿qué hizo con todo ese aceite? Pudo abrir una venta de aceite al por mayor. O sea, ¿por qué? Porque le dijo que hasta que sus hijos crecieran. O sea, la cantidad de aceite no se dice, la cantidad de vasijas tampoco. Como el otro día también el pastor dijo, que seamos vasijas vacías, limpias, porque el aceite de Dios viene. Y bueno, ella tuvo tanta cantidad que pudo poner una venta de aceites al por mayor. Y sus hijos crecieron, ¿no? Con esto. Después viene Eliseo y la tsunamita, el hijo, ¿no? Que le dio porque no tenía hijo, le dio un hijo, el milagro de la comida, la alimentación de 100 hombres, la sanidad de Naamán. Esa historia también es muy linda poderla leer porque dice que Naamán llevó tierra de Israel porque era tierra de altares. Entonces dice que para su lugar, para adorar a Dios, llevó tierra. Eso también me llamó, como que me habló Dios, ¿no? Así que bueno, yo me voy a traer un poco de tierra de la casa de las naciones a mi casa. Después también tenemos el milagro del hacha, que eso también es conocido, y la captura de la tropa de Siria, esos que el Señor cegó a toda la tropa y las llevó al medio de Samaria. Cuando entraron a Samaria, les devolvió la vista y vieron que, ¿no? Y les perdonaron la vida, pero todos quedaron ciegos y él los guió. O sea, ciegos en el sentido de no ver hacia dónde iban, ¿no? Dice, los ángeles siempre están a favor de los que creen, también, o sea, la captura de la tropa de Siria. Después también
los ángeles, ¿no? Que el Señor le abrió los ojos a su criado para que pueda ver la cantidad de ángeles. Dice, también dice, los ángeles siempre están a favor de los que creen, ocultos a los ojos del humano. Están a favor de nosotros, los que creemos. Entonces, todos los que nosotros creemos, eso se va a cumplir. Y si nosotros creemos que vamos a ver los ángeles, y si nosotros creemos en Dios, y por más que nos digan el país, nos digan las circunstancias que estamos pasando, si nosotros creemos en Dios, esto es lo que Dios nos va a abrir los ojos para poder ver que Dios está a favor nuestro, para poder ver el poder de Dios. Dios nos abre los ojos para ver el poder de Dios. Y muchas veces nos ha abierto para verlo, ¿no? Y después el hambre de Samaria, bueno, el rey envía un mensajero, también tenemos lo de los 4 leprosos, ¿no? Acá. También podemos ver los 4 leprosos que fueron al campamento de los sirios y habían huido y habían dejado todo. Entonces fueron los leprosos y encontraron todo alimentos. ¿Y qué es lo que ellos dijeron? No podemos quedarnos con esto. Ellos expresaron algo, ¿no? Que para nosotros también es importante. Hoy es un día de buenas noticias, así que no nos podemos quedar con esto. Vamos a dar buenas noticias. Bueno, después está la semanamita que recupera los terrenos. Y bueno, después viene el fallecimiento de Elías. Dice, aún sus huesos resucitaban a los muertos. Vamos a terminar con esto, Segunda de Reyes 13, del 20 al 21. O sea, cuando Eliseo muere, hay mucho más, hay muchísimo más, pero para que ya se nos terminó la hora, así que vamos a respetar, ¿no? Vamos a respetar los que... 20. 13, 20 y 21. Después de esto, Eliseo murió y fue sepultado. Cada año, bandas de guerrilleros moabitas invadían el país. En cierta ocasión, unos israelitas iban a enterrar a un muerto, pero de pronto vieron a esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida y se puso de pie. Ah, este es un hombre de Dios. Este es un verdadero hombre de Dios. O sea, nosotros como casa profética tenemos que vivir plenamente en los milagros. O sea, nuestra vida tiene que ser milagros, milagros y milagros. Sobre esto es lo que huesos marca. de Eliseo. Así que bueno, esto es lo que marca un lugar de donde estamos, la casa profética. Nos tiene que llevar a eso, ¿no? A poder ser personas, gente de milagros. Así que bueno, hasta acá llegó nuestra enseñanza por el tiempo, ¿no? Así que